La supresión del sacrificio perpetuo. Revista Roma N. Grados 109, 30 de agosto de 1989. Tomás Tello. Cuando veáis puesta en el lugar santo la abominación de la desolación, la anunciada por el profeta Daniel, el que lea entienda. San Marcos, 13,14. Cuando veáis la abominación desoladora, puesta donde no debiera estar, el que lea entienda. Fue para mí una revelación sorprendente, dada la presente situación eclesial, cuando leí, por primera vez, el comentario del Card. Villot, S.J., a los versículos de Daniel, que hacen referencia a la supresión del sacrificio perpetuo. Era citado en la obrita de Gabriel Rachan e Infame Traison, Montreal, 1980, páginas 22 a 25. Posteriormente, lo volví a leer en su contexto de la obra completa del Card. Villot la Parusía, publicada en Einsist, en noviembre de 1987. A partir de aquel momento quedó perfectamente claro, con un golpe de luz deslumbradora, aquel versículo de San Mateo, 24,15. Cuando veáis puesta en el lugar santo la abominación de la desolación, la anunciada por el profeta Daniel, el que lea entienda. O el paralelo de San Marcos, cuando veáis la abominación desoladora, puesta donde no debiera estar, el que lea entienda, 13,14. Los comentarios que conozco las aplican a la destrucción de Jerusalén y a la profanación del templo. Debido a la impresión que me causó el comentario del Card. Villot, por encajar también en las presentes circunstancias, intenté remontar la corriente de la tradición, para ver lo que la misma nos dice sobre el tema, ya que el Card. Villot no aporta citas, ni hace alusión alguna a la tradición. Cristo nos dice que el que lea entienda, esto es, que debemos esforzarnos en penetrar su sentido. Con esto se nos avisa que, contra todas las apariencias, el sentido no debe ser tan somero, ni tan obvio, como el que nos ofrecen comúnmente los comentaristas. Cristo nos remite al profeta Daniel. Se impone el deber de consultarlo. Cuando Cristo lo cita, es porque indudablemente nos dará la clave para su comprensión. Esto es lo que hace el Card. Villot, en su comentario. En efecto, Daniel pone en íntima conexión, en varios pasajes, la supresión del sacrificio perpetuo con la instalación de la abominación de la desolación. Véase, además de la cita introductoria, Dan. 9,27 y 12,11. Solo en el Capocho se habla de la supresión del sacrificio cotidiano, sin hacer mención expresa de la abominación de la desolación, y creció hasta el mismo jefe del ejército y fue por él suprimido el sacrificio cotidiano y derribado el lugar del santuario, Dan 8,11. Aquí tenemos los datos del profeta Daniel, al que Cristo nos remite. Los comentaristas que he leído, refieren esto exclusivamente a la persecución de Antíoco y a la colocación de la estatua de Júpiter olímpico en el santuario, o a la profanación de Jerusalén por las tropas romanas, sin referirse a su significado profundo, pero los sucesos del Antiguo Testamento eran solo umbra futurotum, como nos dice San Pablo, o sea, imagen, figura o símbolo de una realidad mesiánica futura. Según se puede deducir de los lugares del Antiguo Testamento, donde se habla de la abominación de la desolación, por ejemplo, Imac 1,47, 50, 57 y 2 Mac C6, la abominación de la desolación no es otra cosa que la sustitución del verdadero culto de Dios por un culto falso, ofrecido a los ídolos, o la profanación del lugar sagrado. De ahí, la íntima relación entre la supresión del sacrificio perpetuo y la abominación de la desolación. Esto quiere decir que, al aplicar Cristo a una profecía suya, la profecía de Daniel, la supresión del sacrificio perpetuo, o lo que es igual la supresión del santo sacrificio de la misa, estaba ya evidentemente profetizada en el Antiguo Testamento, pues, el único sacrificio perpetuo, a partir del sacrificio del Calvario, cuando quedó abolida la antigua alianza y establecida la nueva y eterna, es el sacrificio de la misa. No hay otro. Todo esto lo explica y aplica muy acertada y exactamente el Card. Villot, en su citada obra. Conclusión. Abominación de la desolación es igual a la supresión del verdadero culto de Dios, a la supresión del sacrificio perpetuo. Es así que el único sacrificio perpetuo, cuando Jerusalén fue tomada por las tropas romanas y fue destruido el templo, era el sacrificio de la misa. Luego lo que se profetizó es que la misa, la oblatio munda, que le sería ofrecida a Dios, desde la salida del sol hasta el ocaso, habría de ser abolida. Esto es lo que sucedió con la promulgación del Naavas Ordo Missae, NOM. Esto es lo que consta en la Sagrada Escritura. Pero es preciso bucear en la tradición para ver cómo interpreta esta profecía. Es una lástima que el Card. Villot no cite la tradición. Gabriel Rachan apostilla así a las conclusiones del Card. Villot, explicaciones enteramente de acuerdo con los santos padres de la Iglesia y toda la tradición apostólica de la Santa Iglesia Romana, p. 22. Pero no aduce ningún testimonio de la misma. Estaba persuadido de que la exégesis del Card. Villot se tendría que basar en la tradición, pero, ¿en qué grado? Procuré rellenar la laguna dejada por el Card. Villot. Era consciente de las dificultades que la empresa entrañaba para mí, por no ser especialista en la materia, por mis ocupaciones profesionales y por no tener cómodo acceso a las fuentes desde el medio en que se desenvuelve mi vida. Sin embargo, esta idea obsesiva me hacía no cejar en el empeño. El primer material testimonial al respecto, me llegó a través de la revista Einsist. Era una cita de San Alfonso María de Ligorio, cuyo tenor es: Satanás suprimirá el sacrificio de la misa,
y eso se llevará a cabo a causa de la falta de fe de los hombres, Zerstorung dedi. Messe in 0. M. de Visser, Einsicht, febrero de 1985. Posteriormente, leí otro testimonio, citado por el abate Sins, de San Jerónimo: el anticristo abolirá el ejercicio público del único verdadero sacrificio del altar, vs. ya. In Daniel M 12,11. Subtuum Praesidium, número 3, segundo trim. 1986, p. 34. Esto era ya sumergirse en las fuentes de la tradición, en la patrística. Pero, tenían que existir más. La expectativa quedó satisfecha, al adquirir la obra del padre Antonio Orbe, S.J., La Teología de San Ireneo, B.A.C., Madrid, 1988. Por esta obra, me he podido enterar que San Ireneo, testigo casi de primera mano de la tradición apostólica, afirma que el santo sacrificio de la nueva alianza será desterrado por obra del anticristo. Deinde tempus tyrannidis ejus significat, in quo tempore fugabuntur sanctici purum sacrificium offerunt Deo. O sea, más tarde indica el tiempo de su tiranía, cuando serán perseguidos los santos que ofrecen a Dios el sacrificio puro. 1. V. 25,4. Oigamos los comentarios del P. Orbe. En ese tiempo los santos serán perseguidos y desterrado el sacrificio puro a Dios. Está claro, dice lo que Ireneo entiende por la persecución y fuga de los santos, qui purum sacrificium offerunt Deo. Cesará con el anticristo el sacrificio puro, la Eucaristía dilatada por todo el mundo entre las gentes para glorificar el nombre del Dios Creador. La Eucaristía será, según Daniel 9,27, eliminada durante los 3 años y medio de tiranía. Contra ella se cebará singularmente el odio del anticristo por ser el sacrificio más fructuoso para el hombre. OC3, p. 45 a 48. El mismo autor apoya su interpretación, citando a otros padres. San Hipólito: sobrevenido él, desaparecerá el sacrificio y la libación que, ahora, en todas partes es ofrecida a Dios por las gentes. De Anticristo, 64 Initio, y, sobre todo, in Daniel M. 4, 49,3. Citado él en la página 49. Y del pseudo Hipólito dice que, en su obra de Consumatione Mundi, C34, se hace eco, de manera ingenua, de la Eucaristía ausente en los días del Anticristo, p. 48. Riquísima información que confirma la exactitud de la exégesis del Cal. Billot. No obstante, seguí indagando, por si encontraba algo más y efectivamente, leyendo el comentario in Danielem de Teodoreto de Ciro, encontré este elocuente e inequívoco testimonio de la tradición: abominación el mautem desolationis vocat antichristum, mutation el continuitatis ecclesiastici cultus, ordinem abeilius infamia et rabie dissipatum et abolitum. Teodoretus de Ciro, in Danielem, Oratio X, circa finem. Llama abominación de la desolación al anticristo, al cambio o alteración de la continuidad del culto eclesiástico, y al orden interrumpido y abolido por su perversidad y furor. Según lo interpreta Teodoreto, se puede aplicar a la ruina de toda la estructura eclesial, llevada a cabo por Pablo VI, haciendo auténticas mutaciones en la misa y en la liturgia sacramental. Vemos, pues, que la tradición autoriza plenamente la exacta y clarividente exégesis del Cal. Billot. El culto de Dios, dice, dejará de ser celebrado, al menos públicamente. En una palabra, el sacrificio de nuestros altares será proscrito, en esos terribles días, en todas partes será prohibido, salvo lo que se pueda hacer en la sombra subterránea de las catacumbas. O sea, algo similar a lo que le sucedía a los primeros cristianos en tiempo de persecuciones, o a lo que ha estado sucediendo tras el telón de acero, por ejemplo, en la iglesia clandestina en Checoslovaquia. Discrepo en cuanto al modo concreto como concibe el Cal. Billot en que se llevaría a cabo la supresión del sacrificio perpetuo. Está visto que las profecías, antes de su cumplimiento, son todas equívocas, según proclamó Pascal. En cambio, hay testigos de la tradición que sorprenden por hacer uso, para expresar el hecho de la desaparición del sacrificio perpetuo, de un verbo de valor estrictamente jurídico, abolir. Así San Jerónimo y Teodoreto. Ese es el verbo que ofrecen en su traducción española, Bover Cantera y Ediciones Paulinas, en los versículos de Dan 11,31 y 12,11, así como la Biblia de Jerusalén, en el versículo 11,31, abolirán el sacrificio cotidiano. He aquí, como se expresa la versión de los 70, en el versículo 31, del capítulo 11, Kai metastes ausinton en delegismon. El verbo imetistemi significa, entre otras cosas, cambiar, sustituir, mudar, transformar, los cuales, más que un simple abolir, derogar o abrogar, connotan algo más. Se trata más bien de obrogare, en latín, que significa derogar o anular una ley, sustituyéndola por otra. Obrogare, según la definición de los juristas romanos, est legis prioris infirmandae causa, legem aliam ferre, o sea, consiste en promulgar una ley para anular otra anterior. Esto es, en realidad, lo que se ha conseguido con la promulgación del NOM. De todos modos, una palabra clave, para entender el modo de llevarse a cabo la supresión del sacrificio perpetuo, es un verbo que tenga sentido jurídico, ya que abolir, derogar, abrogar o abrogar, o sea suprimir legalmente, solo lo puede hacer el legislador. Otro procedimiento sería obrar contra derecho y no dejaría de tener sus oponentes encarnizados que,
pública o clandestinamente, se alzarían en contra de la intromisión injusta del tirano, como sucedió durante la dura época de las persecuciones primitivas y en todas las demás que ha habido a lo largo de la historia. De este modo no cesaría la celebración del sacrificio perpetuo, en tanto que la profecía de Daniel da por suprimido el sacrificio perpetuo. Veamos. Resulta que la supresión del santo sacrificio perpetuo, el rito canonizado por un concilio y un papa, que lo fijó a perpetuidad bajo terribles anatemas, quedó oficialmente decretada el día en que se promulgó la Constitución Apostólica Missale Romanum por Pablo VII, el día del Jueves Santo, justamente 3 de abril de 1969, 1. Sí, así de una manera tan simple y tan poco estridente, logró Satanás que quedara suprimido legalmente el santo sacrificio perpetuo. A esta supresión se plegaron, de momento, más del 90% de los sacerdotes. En la actualidad, no quedará ya ni siquiera el 1% que celebre el auténtico sacrificio perpetuo de la nueva alianza. Para comprender la eficacia absoluta de esta abolición hay que fijarse en el caso de los 6.000 sacerdotes españoles. Un 25% aproximadamente de los sacerdotes de entonces de la Hermandad Sacerdotal Española de San Antonio María Claret, que en carta, dirigida a Bugnini, se negaban a celebrar según el nuevo rito del NOM, con estas palabras: nosotros sacerdotes católicos no podemos celebrar una misa, de la cual M. Turian de Taizé ha declarado que podía celebrarla sin dejar de ser protestante. La herejía no puede ser jamás materia de obediencia, subrayado mío. Pero esta actitud se quedó en agua de borrajas. Bastó que alguien les insinuara que se trataba de una ley proclamada por el Papa, y que si no celebraban según el nuevo rito, desobedecerían al Santo Padre, para que la fortaleza de los santos quedara quebrantada, dan 12,7, para que toda su enérgica voluntad de oposición a la herejía se enervara y quedara deshecha cual terrón de azúcar en agua hirviente. Qué fácil lo sabe hacer Satanás y cómo cumplió perfectamente la profecía de Daniel. Se alzaron los sacerdotes españoles contra Bugnini, pero se plegaron ante la ley del presunto legislador. Eficacia suma. Aquí, en la destrucción de las estructuras multiseculares de la Iglesia, llevada a cabo por el Vaticano II y por los papas, a partir de Juan XXIII, manifestó el anticristo su vigorosa potencia, realizando destrucciones prodigiosas, con toda prosperidad, exterminando a los fuertes y al pueblo de los santos, verificando la aniquilación con en tal suavidad que no se advierte, si UNF. Dan. 8, 25 a 26, ap. 13,7. Si bien la supresión o derogación del sacrificio perpetuo y de todo el orden eclesiástico carece de legitimidad, sin embargo, tiene visos de legalidad y cubre todas las apariencias. Es la jugada maestra de Satanás, que no realiza por sí, directamente, como creía San Alfonso María de Ligorio, ni tampoco el anticristo, como pensaba San Jerónimo. Satanás se valió para ello de la segunda bestia, que con aspecto de cordero habla el lenguaje del dragón, APC 13. Repito que es la obra maestra de Satanás, astucia insuperable, capaz de engañar si ello fuera posible incluso a los mismos elegidos, Mat 24,24. Parece ser que Daniel y San Juan se quedaron cortos en la expresión de la trágica realidad que intentaban pintarnos, y no por otro motivo, sino por las deficiencias del lenguaje humano. Por eso, tuvieron que echar mano de esas macabras visiones, con el fin de impresionar nuestra imaginación. Son imágenes espantosas, terroríficas, en su expresión lingüística, pero quedan sobrepujadas por la profunda realidad. La realidad es mucho más desgarradora, solo que al ser de orden espiritual, la humanidad no se percata de la misma. Eso es lo malo, lo verdaderamente terrorífico, que tendría que provocar lamentos más desgarradores, que los que le inspiraron a Jeremías la ruina de Jerusalén. Es posible que esto no lo vea el 99% de la humanidad. Por eso, pudo interrogarse, con razón, el Divino Maestro: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿acaso encontrará la fe en la tierra? Subrayó el artículo, pues no sé por qué las versiones en lengua vulgar suprimen dicho artículo, que consta en el original griego. Se trata de la fe objetiva, la cual quedaría como eclipsada, la Iglesia quedará en tinieblas, se nos anuncia en el mensaje de la Salet, aun en aquellos que subjetivamente no la hayan perdido, sin saber en muchos puntos a qué atenerse, llenos de confusión y turbación, como se puede observar en los diversos grupos tradicionalistas. Sucede como durante la pasión de Cristo, en que se produjo la desbandada. ¿Qué explicación se podría dar a esta ceguera espiritual? Indudablemente, una de orden sobrenatural, de castigo por nuestros pecados, por falta de amor a la verdad, que nos podría salvar. Tes. 2, 10. Esta ceguera tiene, además, una base psicológica, en combinación con los misteriosos y adorables designios divinos, que sería interesante investigar. Ya dijo Pascal que, en las cosas de Dios, hay luz suficiente para los que no desean sino ver, así como también la suficiente oscuridad para los que tienen la disposición contraria. De este modo, no se pierde el mérito de ver, ni la responsabilidad del rechazo. Ese lado oscuro lo es mucho más, cuando se trata de profecías antes de cumplirse. Las profecías son equívocas, solo después de su cumplimiento desaparece la ambigüedad, Pascal, pero solo hasta cierto punto, añado yo. El lado oscuro permanece, según el principio de Pascal, enunciado más arriba. Pero, al intentar dilucidar esto, tengo que terminar aquí el presente artículo, ya que ello ofrece materia para otro. Revista Roma N. Grados 109, pg 47. La abominación de la desolación.
De Tomás Tello. Año 1990, revista Einsicht. Versión larga traducida automáticamente del alemán. www.einsicht-actuel.de. Traducido por Elfrieda Meurer del español al alemán. Retraducido automáticamente del alemán al español. Las fuerzas armadas enviadas por él se intensifican, profanan el santuario y el castillo, abolen el sacrificio eterno y establecen la abominación desoladora. Dan 11 y 31. En la situación eclesiástica actual, fue un descubrimiento sorprendente para mí cuando leí por primera vez el comentario del Card. Billot S.J. sobre los versos de Daniel relacionados con la supresión del sacrificio eterno. Fue citado en el pequeño folleto de Gabriel Rachan e Infame Trahison, Montreal 1980, páginas 22 a 25. Más tarde lo volví a leer en el contexto de la obra completa del Card. Billot La Parusía, Insight, noviembre de 1987. A partir de entonces, ese verso de ese Mateo, 12 y 15, perfectamente claro, cuando vean la abominación desoladora, predicha por el profeta Daniel, establecida en un lugar santo, quien quiera que la lea, considérela. O el lugar correspondiente en St. Marcos, cuando veas la abominación desoladora allí parada. ¿Cuántos millones de lectores han leído estos versículos a lo largo de los siglos sin siquiera sospechar el profundo significado de estas palabras? Esto es evidente por los comentarios que conozco, generalmente hechos, que se detienen en el cuenco cuando se relacionan con la destrucción de Jerusalén y la profanación del templo. Sobre la base de la impresión que me había causado el comentario del cardenal Billot, por encajar también en las circunstancias actuales, me propuse volver sobre el flujo de la tradición para ver lo que nos decía sobre el tema, porque el cardenal Billot no proporciona ninguna cita y tampoco menciona la tradición. Cristo nos dice que quien lo lea debe considerarlo. Eso significa que tenemos que intentar entrar en su mente. Esto llama la atención sobre el hecho de que, contrariamente a todas las apariencias, el significado no puede ser tan superficial y tangible como el que suelen darnos los comentaristas. Cristo nos remite al profeta Daniel. Así que tenemos el deber de buscarlo. Eso es lógica. Cuando Cristo lo cita es porque sin duda nos da la clave del entendimiento. Card. Billot lo hace en su comentario. De hecho, en varios lugares, Daniel coloca la abolición del sacrificio perpetuo en un contexto interno con el establecimiento de la abominación desoladora. Además de la cita inicial, compare Daniel 9 y 27 y 12, 11. Solo en el Capocho habla de la abolición del sacrificio diario sin mencionar explícitamente la abominación desoladora. Y creció hasta convertirse en el príncipe del ejército, y a través de él se abolió el sacrificio diario y se derribó el lugar del santuario. Dan 8 y 11, aquí tenemos los testimonios del profeta Daniel, a quien Cristo nos remite. Lo que simplemente no puedo entender es que los comentaristas que he leído se refieren solo a la persecución de Antíoco y la erección de la estatua de Júpiter Olympicus en el santuario o a la profanación de Jerusalén por parte de, como dije anteriormente, una parada en el bol. En toda su ciencia, pasaron por alto el hecho de que los eventos del Antiguo Testamento eran solo umbra futurorum, sombra del futuro, como dice St. Pablo dice, o representa, figura, símbolo de una realidad mesiánica venidera. Como se puede deducir de los pasajes del Antiguo Testamento donde se menciona la abominación desoladora, por ejemplo, Imac 1,47, 50, 57 y 2 Mac 6, la abominación desoladora no es otra cosa que el reemplazo de la adoración verdadera a través de un culto falso ofrecido a los ídolos o la profanación del lugar santo. De ahí que se comprenda la relación interna entre la abolición del sacrificio perpetuo y la abominación desoladora. Es decir, cuando Cristo aplica la profecía de Daniel a una de sus profecías, la eliminación del sacrificio eterno, o, lo que es lo mismo, la eliminación de la Santa Misa, fue obviamente predicha en el Antiguo Testamento, porque desde el sacrificio en el Calvario, cuando cesó el antiguo pacto y se hizo el heno y el pacto eterno, el único sacrificio eterno es el sacrificio en masa. No hay otro. El Card. Billot explica todo esto de manera muy correcta y precisa en el trabajo mencionado. Por lo tanto, podemos sacar la siguiente conclusión: la abominación desoladora debe colocarse al mismo nivel que la eliminación del sacrificio eterno, con la eliminación de la adoración verdadera. Es así que en el momento en que Jerusalén fue capturada por las tropas romanas y el templo destruido, el único sacrificio eterno era el sacrificio de ese. Lo justo fue. Entonces, lo que se ha profetizado es que la misa, la oblatio munda, que se ofrecerá a Dios desde que se hile el sol hasta que se pone, será abolida. Esto sucedió con la promulgación de la denominada NOM. Eso es lo que dicen las escrituras. Pero es necesario investigar la tradición para ver cómo interpreta esta profecía. Es una pena que el Card. Billot no cite la tradición. Gabriel Rachan glosó las conclusiones del Card. Billot de la siguiente manera: declaraciones que están totalmente de acuerdo con los santos padres de la Iglesia y toda la tradición apostólica de la Santa Iglesia Romana. Vea la página 22, pero no se da un solo testimonio. Por supuesto que estaba convencido de que la exégesis del cardenal Billot debía basarse en la tradición, pero ¿hasta qué punto? Una sana e incontenible curiosidad me impulsó a llenar el hueco dejado por el Card. Billot. Era consciente de las dificultades que me traía la empresa, porque no conozco el tema, porque mi trabajo es muy exigente y porque no tengo fácil acceso a las fuentes. Aún así, esta idea me hizo que me había hechizado no se dio por vencido en el proyecto, y esperaba que tarde o temprano lo lograría.
Es solo cuestión de tiempo. De hecho, recibí la primera evidencia sobre esto de la revista Insight. Era una cita de St. Alphonse Maria von Liguori, que decía, Satanás eliminará el sacrificio, y es debido a la incredulidad del pueblo. C.F. Visser, H.B., La destrucción de la Santa Misa en la llamada NOM, en Insight febrero de 1985. Luego leí otro testimonio que fue citado por A.B. Sins y de St. Jerónimo viene de, el anticristo abolirá la celebración pública del único verdadero sacrificio del altar. C.F. San Jerónimo, in Danielem 12,11, citado en Subtuum Praesidium, en AR 3, 2 ND Trim. 1986, p. 34. Eso ya significó ahondar en las fuentes de la tradición, en la patrística. Pero el mero testimonio de St. Jerome no fue suficiente para mí. Tenía que haber más. La expectativa quedó satisfecha con la compra de la obra del P. Antonio Orbe S.J. La Teología de San Ireneo, Bach, Madrid 1988. A través de este trabajo pude enseñarme a mí mismo que St. Ireneo, testigo casi de primera mano de la tradición apostólica, afirma que los sacrificios del nuevo pacto serán desterrados por el anticristo. Deinde tempus tyrannidis eius significae, in quo tempore fugabuntur sanctici purum sacrificium offerunt Deo. Diti, entonces muestra el tiempo de su tiranía, en el que los santos son puestos en fuga, es decir, perseguidos, que ofrecen el sacrificio puro a Dios. 1v25,4, escuchemos los comentarios de Peorbe, en ese momento los santos serán perseguidos y el sacrificio puro por Dios será desterrado. Está claro lo que Ireneo quiere decir con la huida y persecución de los santos, qui purum sacrificium offerunt Deo. Con el anticristo cesará el sacrificio puro, la Eucaristía que se esparce entre los pueblos de todo el mundo para glorificar el nombre de Dios Creador. Según Daniel, 9,27, la Eucaristía será eliminada durante los 3 años y medio de dominio tirano. El odio del anticristo se dirigirá especialmente contra él, porque es el sacrificio más fecundo del hombre, Opus Iat, 3, páginas 45 a 48. El mismo autor apoya su interpretación citando a otros padres, por ejemplo St. Hipólito, cuando él, es decir, el anticristo, haya llegado al poder, el sacrificio que ahora los pueblos ofrecen a Dios en todas partes desaparecerá. De Anticristo, 64 th initio, y especialmente in Danielem 4, 49,3, citado en la P49 Opus Iat. Y de Pseudo Hippolytus dice que en su obra de Consumatione Mundi, capítulo 34, que la Eucaristía cesó en los días del Anticristo. Pab 48. Aquí tenemos una información extremadamente rica que confirma la exactitud de la exégesis del Cal. Billot. Sin embargo, continué investigando si podía encontrar algo más, y realmente, cuando leí el comentario in Danielem de Theodoret von Cyrus, encontré este testimonio claro e inequívoco de la tradición, abominationem mautem desolationis vocat antichristum, mutationem continuitatis ecclesiastici cultus, ordinem abeilius infamia et rabie dissipatum et abolitimi. Theodoretus de Sirou. En Danielem, Oratio X, circa finem, dt, abominación desoladora que él llama anticristo, el cambio en la continuidad del culto eclesiástico y el orden interrumpido y abolido por su maldad e ira. Como lo interpreta Teodoreto, se puede aplicar a la destrucción de toda la estructura eclesiástica llevada a cabo por Mountini mediante cambios reales en la misa y la liturgia de los sacramentos. De modo que vemos que la tradición confirma plenamente la exégesis exacta y perspicaz del Cal. Billot. El servicio dejará de celebrarse, al menos en público. En una palabra, el sacrificio de nuestros altares será proscrito en esos días terribles, estará prohibido en todas partes, excepto en las ofrendas de la Santa Misa, las de la oscuridad subterránea. De las catacumbas se celebran. Eso sería algo parecido a lo que hacen actualmente los primeros cristianos. La persecución o como detrás del telón de acero, por ejemplo en la iglesia secreta de la CSSR. No estoy de acuerdo con que se refiere a la forma concreta en que, a juicio del cardenal Billot, debe llevarse a cabo la erradicación del sacrificio perpetuo. Es obvio que las profecías antes de su cumplimiento son todas ambiguas, como dijo Pascal, o pueden parecer ambiguas, nota del editor. Por otro lado, hay testigos de la tradición que sorprenden porque utilizan un verbo estrictamente en su significado legal para expresar el hecho de que la víctima eterna ha desaparecido, abolir, del latín, abolere, diti, abalisi, detrad. Así es como St. Jerome y Teodoret. Este verbo con este significado es usado en su traducción al español por Bover Bantera y Ediciones Paulinas en Daniel 11 y 31 y 12 y 11, así como la Biblia de Jerusalén en el mismo versículo, 11 y 31 lo que se ha logrado con la promulgación de la NOM. En cualquier caso, es una palabra clave para entender la forma en que se ha producido la supresión del sacrificio eterno. Es un verbo con significado legal, porque solo el legislador puede abolir, anular o derogar, es decir, eliminar legalmente. Actuar de otra manera significaría actuar contra la ley y llamar de inmediato a los más acérrimos opositores en escena, quienes se levantarían pública o secretamente contra la injusta introducción del tirano, como sucedió en los duros tiempos de las primeras persecuciones y en todas las persecuciones posteriores. La historia dio. De esa manera, la celebración del sacrificio eterno no se detendría. Sin embargo,
La profecía de Daniel presenta el sacrificio perpetuo como abolido. Ha alcanzado. En cualquier caso, es una palabra clave para entender la forma en que se ha producido la supresión del sacrificio eterno. Es un verbo con significado legal, porque solo el legislador puede abolir, anular o derogar, es decir, eliminar legalmente. Actuar de otra manera significaría actuar contra la ley y llamar de inmediato a los más acérrimos opositores en escena, quienes se levantarían pública o secretamente contra la injusta introducción del tirano, como sucedió en los duros tiempos de las primeras persecuciones y en todas las persecuciones posteriores. La historia dio. De esa manera, la celebración del sacrificio eterno no se detendría. Sin embargo, la profecía de Daniel presenta el sacrificio perpetuo como abolido. Ha alcanzado. En cualquier caso, es una palabra clave para entender la forma en que se ha producido la supresión del sacrificio eterno. Es un verbo con significado legal, porque solo el legislador puede abolir, anular o derogar, es decir, eliminar legalmente. Actuar de otra manera significaría actuar contra la ley y llamar de inmediato a los más acérrimos opositores en escena, quienes se levantarían pública o secretamente contra la injusta introducción del tirano, como sucedió en los duros tiempos de las primeras persecuciones y en todas las persecuciones posteriores. La historia dio. De esa manera, la celebración del sacrificio eterno no se detendría. Sin embargo, la profecía de Daniel presenta el sacrificio perpetuo como abolido. Para comprender cómo se ha producido la supresión del sacrificio eterno. Es un verbo con significado legal, porque solo el legislador puede abolir, anular o derogar, es decir, eliminar legalmente. Actuar de otra manera significaría actuar contra la ley y llamar de inmediato a los más acérrimos opositores en escena, quienes se levantarían pública o secretamente contra la injusta introducción del tirano, como sucedió en los duros tiempos de las primeras persecuciones y en todas las persecuciones posteriores. La historia dio. De esa manera, la celebración del sacrificio eterno no se detendría. Sin embargo, la profecía de Daniel presenta el sacrificio perpetuo como abolido. Para comprender cómo se ha producido la supresión del sacrificio eterno. Es un verbo con significado legal, porque solo el legislador puede abolir, anular o derogar, es decir, eliminar legalmente. Actuar de otra manera significaría actuar contra la ley y llamar de inmediato a los más acérrimos opositores en escena, quienes se levantarían pública o secretamente contra la injusta introducción del tirano, como sucedió en los duros tiempos de las primeras persecuciones y en todas las persecuciones posteriores. La historia dio. De esa manera, la celebración del sacrificio eterno no se detendría. Sin embargo, la profecía de Daniel presenta el sacrificio perpetuo como abolido. Porque solo la legislatura puede abolir, anular o derogar, es decir, eliminar legalmente. Actuar de otra manera significaría actuar contra la ley y llamar de inmediato a los más acérrimos opositores en escena, quienes se levantarían pública o secretamente contra la injusta introducción del tirano, como sucedió en los duros tiempos de las primeras persecuciones y en todas las persecuciones posteriores. La historia dio. De esa manera, la celebración del sacrificio eterno no se detendría. Sin embargo, la profecía de Daniel presenta el sacrificio perpetuo como abolido. Porque solo la legislatura puede abolir, anular o derogar, es decir, eliminar legalmente. Actuar de otra manera significaría actuar contra la ley y llamar de inmediato a los más acérrimos opositores en escena, quienes se levantarían pública o secretamente contra la injusta introducción del tirano, como sucedió en los duros tiempos de las primeras persecuciones y en todas las persecuciones posteriores. La historia dio. De esa manera, la celebración del sacrificio eterno no se detendría. Sin embargo, la profecía de Daniel presenta el sacrificio perpetuo como abolido. Que se levantaría, pública o clandestinamente, contra la injusta introducción del tirano, como sucedió en los duros tiempos de las primeras persecuciones y en todas las demás ocurridas a lo largo de la historia. De esa manera, la celebración del sacrificio eterno no se detendría. Sin embargo, la profecía de Daniel presenta el sacrificio perpetuo como abolido. Que se levantaría, pública o clandestinamente, contra la injusta introducción del tirano, como sucedió en los duros tiempos de las primeras persecuciones y en todas las demás ocurridas a lo largo de la historia. De esa manera, la celebración del sacrificio eterno no se detendría. Sin embargo, la profecía de Daniel presenta el sacrificio perpetuo como abolido. Queremos ver. Ahora es así que la supresión del santo sacrificio eterno, un rito que fue canonizado por un concilio y un papa que lo fijó para siempre bajo terribles amenazas de castigo, fue decretado oficialmente el día en que la Constitución Missale Romanum fue promulgada por el pseudo-papa Montini, de todos los días, el Jueves Santo, 3 de abril de 1969. Sí, Satanás logró de una manera tan simple y nada espectacular que el sacrificio perpetuo fue abolido legalmente. Más del 90% de los sacerdotes se inclinaron ante esta abolición. Hoy puede ser el 1% los que celebran el auténtico sacrificio eterno de la nueva alianza. Para comprender la efectividad absoluta de esta abolición, hay que llamar la atención sobre el caso de los 6.000 sacerdotes españoles, alrededor del 25% de los sacerdotes de esa época, de la Sociedad Española de St. Antonius María Ciaret, quien en una carta a Bugnini se negó a celebrar según el nuevo rito de la NOM, con estas palabras: los sacerdotes católicos no podemos celebrar una misa de la que M. Tyrian de Taizé ha declarado que puede celebran sin dejar de ser protestantes.
La herejía nunca puede ser objeto de obediencia. Énfasis agregado, pero ese comportamiento valiente se convirtió en agua. Solo había que hacerles entender que era una ley aprobada por el Papa, y si no celebraban según el nuevo rito, desobedecer al Santo Padre, a fin de aplastar el poder de los santos, Dan 12, 7. Toda su voluntad enérgica de resistir la herejía se debilitó y el terrón de azúcar se derritió en el agua hirviendo. Puede ver cuán fácilmente lo hizo Satanás y cuán perfectamente cumplió la profecía del profeta Daniel. Los sacerdotes españoles se levantaron contra Bugnini, pero se inclinaron ante la ley de la supuesta legislatura. Aquí, en la destrucción de las estructuras centenarias de la Iglesia llevada a cabo por el diabólico Vaticano II y los pseudopapas desde Rancali, el anticristo reveló su gran poder, causando tremendos estragos y haciéndolo con éxito y arruinando a los poderosos, incluso el pueblo de los santos, y llevó a cabo la destrucción con tal suavidad que apenas se notó. Compárese con Dan 8,25 a 25, ap. 13,7. Incluso si la supresión o abolición del sacrificio perpetuo y todo el orden eclesiástico carece de legitimidad, todavía tiene la apariencia de legalidad y mantiene la apariencia. Es la obra maestra de Satanás, de la que no se dio cuenta directamente, como St. Los extraterrestres creían en María de Ligouri, y tampoco el anticristo, como St. Jerome pensó. Para este propósito, Satanás usó la segunda bestia, que habla el idioma del dragón con la apariencia de un cordero, un papa, ap. 13. Repito, es la obra maestra de Satanás, una astucia insuperable que, si fuera posible, podría engañar incluso a los elegidos, Mt 12 y 24. Parece que Daniel y St. Ion fue breve al expresar la trágica realidad que pretendían retratarnos, y todo por la imperfección del lenguaje humano. Así que tuvieron que recurrir a estas macabras visiones con el objetivo de impresionar nuestra imaginación. Son imágenes espantosas, aterradoras en su expresión lingüística. Pero son superados por la realidad. La realidad es aún más terrible. Es solo porque es de orden espiritual que la humanidad no se da cuenta de ello. Eso es lo peor, lo verdaderamente aterrador, que debería producir quejas mucho más desgarradoras que las que la caída de Jerusalén le dio a Jeremías. Pero son superados por la realidad. La realidad es aún más terrible. Es solo porque es de orden espiritual que la humanidad no se da cuenta de ello. Eso es lo peor, lo verdaderamente aterrador, que debería producir quejas mucho más desgarradoras que las que la caída de Jerusalén le dio a Jeremías. Pero son superados por la realidad. La realidad es aún más terrible. Es solo porque es de orden espiritual que la humanidad no se da cuenta de ello. Eso es lo peor, lo verdaderamente aterrador, que debería producir quejas mucho más desgarradoras que las que la caída de Jerusalén le dio a Jeremías. Es posible que el 99% de la humanidad no vea esto. Por eso, el divino Salvador podría preguntarse con razón, ¿encontrará el Hijo del Hombre, cuando lo sepa, fe en la tierra? Subrayo el artículo porque, no sé por qué, las traducciones a la lengua vernácula suprimen dicho artículo, que está en el original griego. Se trata de la fe objetiva, que debe ser eclipsada, la Iglesia estará en tinieblas, nos anuncia en el mensaje de la Salet, incluso entre quienes no la han perdido subjetivamente, sin aceptar muchos puntos. Saben a qué adherirse, llenos de consternación y confusión, como se puede ver en los diversos grupos tradicionalistas, a veces profundamente reñidos entre sí. ¿Qué explicación se podría dar a esta ceguera espiritual? Sin duda uno de orden sobrenatural, al ser un castigo por nuestros pecados por falta de amor a la verdad que podría salvarnos. 2 esta ceguera también tiene una base psicológica en conexión con las misteriosas y adorables intenciones divinas.